Y ya se nos ha hecho una costumbre cada tanto apelar a determinadas personas en las que uno va confiando por lo que escribe, por lo que lee, por lo que transita. Sobre todo, la verdad, no sé, Laura, si estás de acuerdo, acudimos cuando ya el quilombo o cuando el lío es así como con 700 puntas y entonces decimos a ver quién nos ayuda a barajar y dar de nuevo. ¿No te parece, Laura? Totalmente, cada uno tiene su gurú y nosotros lo tenemos a Pablo Tuzón, con el que además podemos charlar y es como una especie de pelota paleta porque en realidad tampoco él debe tener todo tan clarísimo. En este momento creo que la claridad es algo que no abunda. Bueno, la cuestión pasa, licenciado Tauzón, porque parece que se ha puesto de moda la cuestión epistolar. O sea, carta va, carta viene, la gilada se entretiene y no sabemos qué es lo que está pasando realmente en las situaciones de poder. Particularmente yo arrancaría preguntándote ¿qué efecto interno y externo ha tenido la carta de Cristina? Que primero se le intentó bajar un poco el precio. Yo personalmente no solo no se lo bajo, sino que día a día voy viendo algunas de las consecuencias de los enunciados en esa carta, que no era muy amistosa con el gobierno central. Incluso con muy buen tino, Laura, en una nota que se escribió sobre el tema de una de las caravanas de sindicatos, en este caso de aeronáuticos, en la carta que describieron, ya nos tomaba casi textualmente un párrafo de Cristina para decir: venimos a hacer esta caravana a los ministerios de Trabajo y de Transporte porque hay funcionarios que no funcionan. Con esta intro un poco larga, pero que más o menos es para poner en ambiente por dónde venimos, te pregunto, entonces, si este género epistolar llegó para quedarse o si hay otra forma de hacer política que no estamos viendo y son buenas noticias. Bueno, yo te diría que en primer lugar la novedad, o más que la novedad, el género la forma habla del fondo, en el sentido de que uno podría pensar que por qué manda una carta pública cuando podrían hablarlo o podrían haber hecho eso juntos con Alberto, ¿no? Como podrían haber anunciado una serie de esas cosas, como da la sensación como que no hablan, ¿no? Porque uno diciendo, esa carta pública tiene un evidente interés público, un interés público personal de Cristina, de Cristina y probablemente te diría de Cristina sola, ni siquiera del sector que representa a Cristina, pero yo no sé cuántos sabían de la carta antes de que Cristina la saque, en el cristinismo mismo, ¿no? Entonces uno va desglosando, primero eso, ¿no? Primero, digamos, el hecho de que sea una carta pública y lo que contiene la carta habla de cierto nivel de no diálogo en el seno de la coalición, ¿no? Porque si no uno diría algo tan importante como lo que ella lanza en la certeza 3 del pacto social por el dólar o del pacto político por el dólar, no parece ser algo que uno anuncia solo en el marco de una coalición. Así que ya ahí hay como una especie de posicionamiento propio y personal de Cristina que no tiene necesariamente que ver con la coalición. Sí, en términos de lo que ella dice adentro, y ahí vamos a eso, pero el formato ya hay algo. Después, hay una parte que ya se ha dicho, ¿no? Pero que es un poco contradictoria entre la certeza 1 y la certeza 3. En la certeza 3 ella habla de lo estructural del tema del dólar y de cómo incluso en su gobierno no se puede resolver. Historiza un poco el carácter bimonetario de la economía argentina y aboga, yo diría casi explícitamente, por una solución pragmática al tema, ¿no? Pero al mismo tiempo en la certeza 1 casi que dice que el sector empresario en Argentina es estructuralmente antiperonista y que no hay nada que hacer con él. Entonces hay un poco una contradicción. Si uno puede seguir la secuencia de lo que fue el famoso tuit sobre el texto de Zayat, cuando Alberto se reunió en ese Zoom con empresarios del 9 de julio, lo que eso desencadenó, que era como decir, bueno, no hace falta o no hace falta, no se puede o no tiene sentido reunirse con esta gente porque de cualquier manera están en contra estructuralmente de nosotros, ¿no? Pero en la carta 3, o en la certeza 3 uno diría, bueno, pero ¿con quién se va a juntar para hablar del dólar? ¿Con Grabois? O sea, hay una
es obvio que hay una parte un poco contradictoria, ¿no? Ahí. Y sobre todo lo que yo creo que evidencia cuando uno habla de pacto social, a veces en la Argentina lamentablemente lo que evidencia es que uno no tiene agenda propia para qué hacer con eso. Hay algo de eso que es tirar la pelota a la tribuna también, ¿no? Como diciendo, bueno, no sé, hagamos un acuerdo, porque la realidad es que nadie tiene una solución personal, individual, del peronismo, del gobierno, que implique este tema de manera estructural. Eso es verdad, por otro lado, pero también evidencia que la agenda económica, y eso vamos después a la certeza 2, que la agenda económica del gobierno, digamos, no hay una alternativa cristinista a esta agenda, o no la hay de manera explícita. Hay algún sistema de vetos sobre algunas decisiones, pero no es que hay un Guzmán del kirchnerismo en gateas esperando llegar para hacerse cargo de la economía. Pareciera ser que esa es la parte que le toca, y ahí vamos a la 2, a Alberto. Entonces, la otra vez me preguntaban una cosa de la tele alemana, bueno, esta pregunta clásica de hace un año, que quién gobierna, quién es Cristina, es Alberto, son los dos. Hay una parte donde ella, recordemos la certeza 2, dice gobierna Alberto, definitivamente. Como diciendo, no me hagan cargo a mí de las cosas que no salen, porque ese poder está ahí, es el poder votado, constitucional y demás. Pero al mismo tiempo, parte de las revisiones de su propia agenda que hace Alberto las hace adelantando tal vez una censura de Cristina. Entonces, muchos de los temas de agenda que Alberto fue uno de ellos, la ruptura del acuerdo con Larreta, uno podría decir, bueno, pero responde indirectamente o implícitamente a un pedido de ese sector. Entonces, en esa confusión un poco más gataflorista sobre dónde está el poder que entra y sale, ¿no? Y que tiene como temas la justicia, algún tema de la política exterior, pero a la vez no está en la economía o no quiere estar porque tal vez sea lo que tiene más costo y lo que tiene más difícil resolución. Entonces, en esa especie de entra y sale del poder es donde está, me parece, el problema. Más allá de que Alberto ha contribuido mucho al no armar un sector específico propio de él, y entonces en ese vacío un poco termina primereando siempre la figura de Cristina, lo quiera ella o no. Ahí se la nota como fastidiada de su centralidad. Como diciendo, no, ¿por qué yo sigo siendo central si ya hay alguien para ocuparse de los temas? Y implícitamente lo que está diciendo es no se están ocupando bien de los temas, los famosos funcionarios que funcionan o no. Y por otro lado, la paradoja de Alberto, si querés, que es lo más problemático, es que él supeditó un montón de temas de agenda para no romper la coalición, para no romper ese diálogo con Cristina, y al final lo terminó rompiendo un poco ella. O sea, al final la que hace el movimiento un poco independentista lo termina haciendo ella y no él. Entonces, ahí está el problema, si querés. O sea, en la carta lo que se evidencia es, en lo estructural, que la coalición no funciona como debería. O sea, que hay algo ahí que hace ruido. Después se le sumás a eso, a todo lo que ya escuchamos todos, de todos nuestros amigos del gobierno, de que no hablan hace un mes y medio y demás, la carta entra también en ese contexto. Entonces, uno diría, ¿eso que le deja más margen a Alberto o no? O al mismo tiempo, hacia afuera lo que está diciendo está solo. Entonces, en esa confusión, y a veces es confuso porque es confusa ella en eso también. No es que es confusa la interpretación de la carta, es contradictoria en sí la carta. Entonces, uno difícilmente puede encontrar una inteligibilidad así muy nítida, algo que ya de por sí viene así. Pablo, ¿a vos te gusta jugar al ajedrez? Sí, hace muchísimo que no juego, pero sí. Bueno, porque yo te digo, estaba elaborando una quinta columna, pero que capaz que la hacemos juntos, mira. Porque viste que uno ahora ve mucha televisión. Entonces estuve viendo Gambito de Dama, como todo el mundo, hermosa serie, hermosa mujer sobre todo. Y de repente se me dio por pensar que nosotros estamos empezando a jugar en política a un juego mucho más estratégico como el ajedrez. Es decir, como que nos tiraron, nos guste o no, a un tablero de blancos y negros, con reinas blancas y reinas negras, etcétera, etcétera. Y que hay un montón de jugadas racionales y un montón de jugadas de intuición.
y que quizás pecamos un poco de ingenuidad al creer que todo lo que está pasando los jugadores los toma por sorpresa. Yo no sé, creo que en principio lo que tendríamos que saber es quiénes juegan con las blancas y quiénes juegan con las negras. Y centralizar toda la política en la interna del Frente de Todos es también un poco opacar a los otros, y se van como comiendo piezas, digamos. El FMI ahora da la impresión de trabajar más para Alberto que para los otros. No sé si soy clara con esta cosa de que hay estrategias que quizás a nosotros, los que no somos jugadores de ajedrez, los que no conocemos de política, como yo, por ejemplo, se nos escapan de las manos, pero quizás no es tan así. Quizás en realidad hay una coalición de gobierno que funciona, y que funciona con estas características. Digamos, están el bueno y la mala, y al final ellos terminan representando una coalición social bastante amplia, y que quedarnos en la pequeñez de las anécdotas quizás no sirve. ¿Se entendió algo de lo que dije? Sí, estaría bueno que sea así. Me acuerdo voy a hacer una metáfora que que medio tira los pelos, pero que es cuando en la Francia invadida por los nazis, había dos gobiernos, ¿no? Estaba el gobierno, el que pactó con Hitler, el gobierno de Vichy y el gobierno de Gaulle. Cuando termina la guerra, la tesis de los tipos que habían estado en el gobierno colaboracionista decían, no, en realidad acá había un doble comando, donde por un lado la política pactista evitaba que Hitler invada toda Francia, o sea, le llamaban, y por otro lado la de Gaulle, que era contra los nazis. Entonces se llamaban la tesis de la espada y el escudo, como que en realidad andaba junto, de alguna manera, aunque formalmente parecía que se peleaban. Ojalá fuese así. Yo sí creo que hay un esquema de funcionamiento de la coalición que por ahí, en el mejor de los casos, podría ser que no importa que haya un poco de quilombo, porque eso implica que contienen a más gente. Y en ese caso sería menos problemático. Algo de eso hay. No creo que esté tan coordinado, digamos. Creo que cualquier ejercicio de equilibrio implica que el poder del presidente se mantenga / sea creciente, justamente porque su origen es seleccionado por Cristina. Entonces creo que incluso para el buen ejercicio de la político y de gobierno de la coalición necesita un Alberto más que se mantenga empoderado. O sea, porque si no es como si fuese algo que no es funcional para nadie. Inclusive en un razonamiento muy, muy mezquino, que implicaría que supongamos esto, que el cristianismo quiere que Alberto sea un presidente de transición, que ordene algunas variables macroeconómicas, que sea como un gran Remelénikov del coso, para después un retorno como a a otra variante del cristianismo más normal. Para eso necesitan que funcione como tal, ¿no? O sea, necesita que sea Duhalde y Remelénikov de verdad en eso. Porque si no lo es, tampoco es como... Es que es un poco el fastidio que traduce la carta, es como diciendo, bueno, pero si no, ¿para qué sirve esto? Quiero decir, si no termina de resolver ninguna de las cosas, entonces tampoco le funciona al cristianismo, que si uno escucha las críticas del cristianismo a Alberto, un poco van por ahí, como diciendo, bueno, pero él ya tiene la economía, tiene obras públicas, no nos acusen a nosotros de las cosas que de esto no funcionan. Entonces, efectivamente el planteo inicial del Frente de Todos era sumar más a Alberto, que representasen otra gente. La pregunta es si en una cristinización, aunque sea por default, aunque sea porque no hay otra agenda del gobierno, lo que sucede es que se empieza a perder ese sector social que se había sumado al menos electoralmente al final. Recordemos que la unidad del peronismo se da en emergencia por una situación que venía cristalizándose por lo menos del año 2011, de ruptura interna del peronismo, que siempre había posibilitado la victoria de lo que después fue Cambiemos. 2013 Massa, 2015 la derrota de Scioli y la victoria de Macri, 2007 la derrota de ella. O sea, hay un factor, volviendo al cliché de no nos une el amor sino el espanto, que que debería mantener galvanizada la coalición, que es no solo que afuera no hay nada en el sentido más de gobierno de la Argentina, sino que
el peronismo siempre fue derrotado cada vez que volvió al esquema de división. O sea, entonces hay algo ahí que los mantiene unidos más allá de que les guste la marcha del gobierno o no. Yo sí creo que lo que la coalición todavía no le encontró la vuelta, entre otras cosas, es al funcionamiento efectivo del gobierno y de las políticas públicas. El loteo inicial del gabinete en función de la coalición lo que hace es que a veces sea medio difícil esta lentitud que se lo acusa y no sé qué, es un poco por la ponderación de todos los equilibrios que no solo tiene que hacer Alberto con Cristina, sino cada ministro ahí, en cada lugar. Entonces se produce una especie de estado de asamblea que es un poco disfuncional para una crisis que va más rápido que eso, ¿no? Entonces, fíjate que las políticas que funcionaron son las que estaban blindadas. Guzmán, por ejemplo, Guzmán hasta la deuda, Guzmán era como el de todos, después lo criticaron, y yo creo que ahora, vos volviendo al acuerdo con el fondo, lo que le da, y eso es la parte más problemática, porque uno diría, ¿es neomacrista el acuerdo este? O sea, en el sentido, ¿es parecido a uno que harían con Duhovne? O sea, por ahí sí, pero lo que vos ves es que la Argentina, en ausencia de un programa económico alternativo, el que termina haciendo es el del fondo. O sea, si vos no tenés otro, o no enunciás otro, y tenés que ir a negociar con el fondo, al final el que termina poniendo las pautas, te terminan haciendo el programa económico desde afuera, forzado por las circunstancias, forzado por la negociación de la deuda y por el dólar. Ahora, ¿vos no eso pensás sí es una que esta crítica que le puedo hacer a aparición... Alberto más específica? ¿No pensás que esta aparición del proyecto de impuesto extraordinario a las riquezas en este momento, presentado por Máximo Kirchner, no es una cosa para mí medio acordada? No sé, yo te hablo todo así como lo que a mí me parece. No tengo ninguna información al respecto. Pero la sensación que a mí me da es que el Fondo Monetario le puede decir a esta gente, ustedes quieren hacer arreglos sin ajuste, bueno, saquen la plata de otro lado, pero nosotros no se la damos. Y es muy funcional que sea Cristina la que que sea Máximo el que lo presente, porque es la única manera de hacer un acuerdo con el fondo y que queden algún resquicio de plata para mantener acá la crisis feroz que hay económica. Sí, además una señal de una agenda más propia, más clásica del kirchnerismo también. Ahora, fíjate la historia del impuesto. Es verdad que eso hoy podría ser así, pero el impuesto a la riqueza apareció en marzo. Quiero decir, hay una parte que la procrastinación esta de agenda, donde hay temas que vos decís, bueno, ¿qué pasó con eso? ¿Por qué esto entró en abril, apenas empezaba la pandemia, y que vamos a llegar a fin de año todavía con ese tema rondando? Ya está tan sobreanalizado, ya está criticado antes de que funcione. O sea, y yo no creo que la nueva aparición del impuesto a la riqueza tenga que ver necesariamente con algo de afuera, sino algo más de adentro de la coalición, como pasó también con el tema del aborto, ¿no? Quiero decir, hay cosas de esas que se explican más internamente. Yo sí creo que hoy el impuesto a la riqueza es como, bueno, tengo que acordar con el fondo, recorte jubilatorio, el fin del IFE, y muchas cuestiones que son de ajuste clásico, entonces tal vez blindar por el otro lado, es decir, no solo la pagan, volviendo a la viejo máxima trotskista, ¿viste? La crisis no la pagan solo los trabajadores, una cosa así. Me parece que es justo en ese sentido y está bien. Pero es la vertiente actual de un proyecto que ya está desde abril, ¿entendés? Digo, hay una parte de eso que es que se nota esta especie de dificultad en armar una agenda que tenga el consenso de todos, que salga y que se haga de manera un poco más eficaz y rápida, ¿viste? Sí, hoy es eso, pero en abril no era eso. Después en el medio apareció, decían no, que no joda la negociación con los bonistas, que de hecho no sé si nunca la jodía específicamente, me parece que no. Y ahora me parece que sí si sale el impuesto a la riqueza hoy, tiene más que ver con la idea de que no sea solamente el costo del ajuste lo pague los estatalizados y demás. ¿Ahora? Y yo te quería preguntar acerca de lo que uno siente respecto del presidente. O sea, tenemos la necesidad de que haya un presidente que tenga poder. O sea, que uno sienta que toma decisiones per se con su equipo, al que consultará, etcétera. Demás, no queremos un dictador, ni mucho menos un individuo y que no consulte.
Pero después te aparecen cosas como el cambio cantado, que era tipo cantala, 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 de Bielsa, con como uno de los ministerios que no funcionaban, la insistencia de parte de un sector acerca de que Lozardo también deje ese ministerio y Hacienda la persona que está en segundo lugar, que como vos explicabas antes, hay una primera línea y una segunda línea que está ocupada por otro sector político que no le responde tanto a Alberto. Las marchas, vuelvo a insistir con las marchas contra trabajo y contra transporte, porque si te fijas en la página nuestra, yo creo que Laura en 2 notas lo tiene muy bien reflejado esta historia de que hubo una movida en donde la CGT aparece apoyando, en donde hoy vamos a escuchar una nota de Pablo Moyano que un poco va a explicar la postura de su sector. Tenemos otros sectores que son de movimientos sociales apoyando y tenemos los gremios de la CTA tratando de bajar a 2 ministros. Esta erosión del presidente, ¿a quién le conviene? No, hoy yo creo que de verdad no le conviene a nadie. O sea, de verdad creo que no le conviene a nadie. Pasa que a veces, viste, la racionalidad de las partes no hace una racionalidad del conjunto. Que eso es lo que a veces pasa. Perdón, o sea, para acá... Perdón, te interrumpo, perdón. Quizás lo que a mí me preocupa y me parece es que, como siempre, vos acabas de decir que Cristina en la carta incluso tenía cierto fastidio, no solo de que la culpen de todos los males, sino también de todos los bienes, porque como que quería correr la centralidad. Me parece que estas acciones tan fanatizadas la colocan a ella en un lugar incómodo también, porque uno tiende a pensar que si Yasky hace estos movimientos o si la CTA hace estos movimientos, ¿verdad? Uno tiende a pensar que están arreglados con ella y quizás no. Esto siguiendo la línea de pensamiento de Laura, en donde quizás a ella también le fastidia que esto suceda porque quiere una cosa que se acomode. No sé, tratando... Bueno, es que ahí hay una duda para mí que es interesante, muy interesante sobre el liderazgo de Cristina. ¿Cómo es hoy? Porque uno, acostumbrado a la época de su gobierno, tiende a pensar que es más monolítico tal vez de lo que es. Pongamos 2 casos, Bernie y Grabois. Se sabe que Bernie y Grabois tienen su última terminal en Cristina. Ahora, vos me decís que Cristina está haciendo con una especie de Zoom diciendo vayan y va al campo de cosas, no sé, sospecho que no. Sospecho que en todo caso lo que hace es que no lo reprime o no lo levanta, porque también ella para contener a su propia tropa necesita que o no quiere ponerle la tapa cada vez que sucede. Yo no creo que ella esté como con una especie de panel de control mirando a todo el tiempo, diciendo vos vas para acá, para acá, para acá. Me parece que lo que hace tal vez es una política más como Pancho de la Molina, el árbitro, siga, como diciendo no lo deja, no lo mata, no lo ordena tampoco ella. Y entonces se anarquiza un poco más, porque esos liderazgos de ese estilo, más parecido a más puerta de hierro, viste que son deliberadamente ambiguos. Esa vieja tradición del peronismo que es decir, pero ¿por qué me dijiste a mí y al otro lo contrario? Y cada uno va y hace que un esquema que hasta repite Francisco, ¿no? O sea, entonces vos decís, claro, le ayuda a mantener la centralidad de ella, le mantiene esa especie de cuota de misterio sobre qué decide y qué no, pero en el marco de un ejercicio efectivo del gobierno es un poco complejo, porque entonces vos tenés esta situación de prende y apaga del poder, ¿no? Entonces, digo, porque de última por ahí no sería deseable, pero más inteligible que se supiese bien qué es lo que efectivamente ella comanda o no. Porque así sería, para dentro y para afuera del país, sería más fácil de discernir cuáles son los bordes del gobierno y cuáles son por ejemplo, supongamos que diga, bueno, a Cristina le interesa el tema de la justicia, le interesa las relaciones internacionales y apoyar, no las tomas, pero sí apoyar un programa tipo RENAVAP de urbanización popular. Bueno, ok, entonces ya sabes para qué es. Pero es más intermitente que eso. Entonces efectivamente te da esa sensación como diciendo, bueno, al final ¿lo mandó ella o lo dejó ser y no lo para? Y es como entonces, es verdad que queda como una situación que esa ambigüedad lo lastima a Alberto, porque no termina como que no quedan escriturados, prefijados los bordes de su propio poder. Inclusive si ponele que es una coalición, todo el mundo lo sabe,
pero dice, bueno, ¿dónde queda la de él? Entonces, yo creo que el empoderamiento de Alberto para este verano va a ser clave porque no existe, sino, quiero decir, eso pasa no solo en un país presidencialista, sino te diría en general. O el Putin Medvedev. ¿Se acuerdan que Putin en el medio de no podía reelegir y puso uno, se llamaba Dmitry Medvedev, que era como efectivamente un títere, pero ahí no había mucha duda, quiero decir. Entonces, el poder estaba en un solo lado, nítido, y en todo caso, institucionalmente se lo arregló para que... Pero yo no creo que ese sea el caso. No creo que ese sea el caso. Eso sería más... Eso es lo que... Me quiero acercar más a la mirada de Laura, en el sentido de que no sea ese exactamente el caso, o sea, de que no haya tanta bueno, me sale maldad y voy a decir, tanta energía negativa puesta en este bloqueo, sino que lo que me parece es que no están pudiendo, no están sabiendo o no están queriendo que una coalición que sirvió para ganar las elecciones sirva para gestionar, pura y exclusivamente gestionar, y en el medio estamos plagados de discusiones menores. Esta es la... No, y te digo una cosa, Nora, se suma con la nota de Pañi el otro día, me pareció muy interesante, muy, muy, muy sugestiva también, que se suma el tema masa a esto. No solo ya cosas, sino que además se suma una especie de cortada solo de masa, medio clásica, medio un poco en ese esquema más toldería que puede manejar, pero quiero decir, ¿viste la nota que trata? Voy a recapitularla brevemente, es los anexos al presupuesto que el presupuesto de hecho volvió ese mismo día, sugestivamente decían que faltaba no sé qué, pero como si fuese un anexo propio y personal de sectores a los cuales Massa quería beneficiar. Entonces, encima ya tenemos una cosa medio tripartita, tal vez. ¿Y vos ni hablar de lo que ¿cómo? ¿Vos crees que cuando vuelve el presupuesto no van a estar los anexos de Massa? No lo sé, pero me parece demasiado, sin ser conspirativa, muy coincidente que pase eso, ¿no? Como yo consulté con un amigo del kirchnerismo y le digo, ¿pero qué, ustedes sabían de...? Me dice, no. Como diciendo, entonces ahí vos tenés un tercer jugador que si bien no es tan importante en términos electorales, lo es en términos como el funcionamiento institucional, que también de repente parece tener una agenda más propia. Entonces ahí ya tenés como en tres. Es problemático eso, porque siempre se supuso que en el eje máximo Massa residía un poco la gobernabilidad, además de Alberto. Como diciendo, ahí está lo que se dijo todo el año eso. Bueno, qué suerte que Máximo y Massa tienen un eje, porque eso mantiene en el Parlamento y la ligación con Cristina que eso funcione. Si eso también entra en crisis, digamos, es un problema, efectivamente, es un problema, porque además, saquémoslo de la parte más palaciega, la coalición social que cada uno representa, electoral y sociológica, digamos, ¿quién representa cada cual? También tiene que estar cristalizado en el gobierno de alguna manera. Eso es lo que Laura, cuando decía lo del impuesto a la riqueza, como cosa, es decir, bueno, es el kirchnerismo diciendo, y está bien que así sea, pero yo coincido diciendo, bueno, pero el ajuste nuestro viene con esto también, ¿no? O sea, viene que no lo paguen solamente lo de siempre, sino que haya un coso bárbaro, ¿ok? Pero después nos encaminamos al verano, en un contexto, hoy el gobierno apuesta el plan del fondo, se llama pasar llegar a marzo y la cosecha. Esa es la idea. Es poder mantener bajo control el dólar, evitar la devaluación que se traería inmediatamente a precios y que haría una situación socialmente insostenible, y con un mini desembolso del fondo y bancar y eventualmente la llegada de la vacuna, bancar el verano y llegar a marzo, abril con la cosa y desahogar para la próxima. Pero no tiene más horizonte que eso, tampoco. Digamos que en lugar de... Es hasta ahí nomás. Perdóname porque se está terminando el tiempo, así que ya vamos a ir redondeando. Sí. En lugar de pasar el invierno, tenemos que pasar el verano. Y bueno, yo creo que, volviendo a mi ejemplo del ajedrez, yo creo que nos están imponiendo desde varios medios la cosa interna de que nos fijemos tanto qué es lo que está pasando con nosotros, cuando en realidad los otros son el problema. Es decir, tenemos que ver qué hace la ficha del otro lado
Y en eso no discute nadie, porque uno de nuestros problemas es justamente esos que nos van a dar la plata en marzo. Así que, bueno, esto da para mucha más discusión, porque, digo, tenemos que discutir quiénes son los dueños de la riqueza real en este país. Y todas estas escaramuzas entre las distintas internas me hacen acordar a aquel rojo punzó que alguna vez tuvo el peronismo, y que ¿quién carajo se acuerda ahora de quiénes eran los Rojo Punzó? ¿Entendés? Y todos estábamos pero una cosita desesperados igual por entender a los Rojo Punzó. Decime. Sí, pero una cosita nomás con eso, que es los Rojo Punzó en aquel momento del menemismo. Lo que no se cuestionaba el liderazgo de Menem. Abajo podía tener 80 internas, que de hecho las tenía, pero había un solo liderazgo y un solo rumbo general de la cosa. Acá cada uno encima, porque por ejemplo, vamos al tema de vivienda, ¿no? El último cambio. Un cambio también que se anunció en julio y tarda 3 meses en... Ahora, el reemplazo por Ferraresi no solo es un hombre de Cristina, y es un hombre, que me parece lo de menos, sino que además es un hombre de la provincia de Buenos Aires. Entonces uno diría, más allá del palacismo, ¿qué representa? ¿Es un repliegue sobre la provincia? Como diciendo, vamos a broquelar esto para las elecciones del año que viene, vamos a darle más eficacia a esto, porque efectivamente es más mediático, más puntual el tema de las tomas, de Grabois, qué sé yo, que efectivamente un plan de urbanización y vivienda nacional. O sea, hoy estamos discutiendo Guernica y no sé qué, pero nadie, siendo que el gobierno es peronista, no hay ningún plan integral de eso que se esté discutiendo, ¿no? Es muy sugestivo, parecía que fuese la oposición. Entonces hay una parte de eso que la interna no es solo una discusión de la interna, sino una discusión más social sobre qué quiere hacer el peronismo de este mandato. Bueno, ¿qué quiere hacer el peronismo? Es una cosa que nos estamos preguntando desde que nació, así que no lo vamos a poder desentrañar en este momento. Yo me despido porque ya se va a cortar en cualquier momento. Un beso gigante, Pablo, por estar acá. Hoy vamos a tener en el programa a Matías Kulfus, que un poco también explica desde el punto de vista de la industria lo que significa la posibilidad de descentralizar y un montón de historias más, teniendo en cuenta que es uno de los hombres, yo lo llamaría uno de los hombres del presidente, así que estuvo bueno lo que hablamos con él, creo que va a ser interesante y complementario con algunas de las dudas que expresamos los tres acá en esta conversación. Gracias Pablo. A ustedes. Invitamos a los oyentes a que además te lean también, además de en Panamá, en Le Monde Diplomatique, donde se van a poder enterar un poquito en este caso de la interna, pero la de Estados Unidos. Un abrazo y chau. Gracias.